Un héroe es un ser increíble, absolutamente influyente durante cierta era. Con tan solo su nombre, es suficiente para crear una influencia masiva. Algunos fueron importantes para la creación y reinado de ciudades, mientras que a unos lo reconocían por su largo camino e historia, a otros por acabar con rivales temibles. ¿Es en serio? Si todo esto es pura mierda. Siendo solo un niño de 10 años, tuve que vivir un maldito infierno. Y por alguna razón algo no les satisfacía. Me daban una paliza. En el momento que terminara mis tareas y lograra sobrevivir, pasaba por entrenamientos brutales. Todo es para tu bien. Eso es lo único que me decían esas malditas brujas. Y finalmente, puedo decirle adiós a este lugar, al supuesto paraíso de los héroes, en donde se encuentran estos malditos bastardos. Aparecen dos heroínas. Una de ellas se refiere a sí misma como la hermana mayor, y ella cree que debió de haberlo entrenado por más tiempo en la piscina de magma. Pero la heroína de la derecha está muy preocupada, y es que ella sigue creyendo que nuestro protagonista es muy débil. Nuestro prota se encuentra irritado. Él no puede creer que a pesar de que son heroínas que han vivido por varios siglos, se comporten como unas niñas. A una de ellas le molestó su comentario, pero no pasó mucho tiempo para que los recuerdos llegaran, decidiendo limitarse a solo despedirse, pidiéndole por favor que se mantuviera con vida, dejando impresionado a nuestro prota. Él se da la media vuelta, deseando no volvérselos a encontrar jamás. Por fin ha llegado el momento. Davy volvió a despertar, siendo incapaz de mover su cuerpo. Recuerda que en esta vida es solo un débil príncipe. Davy al Round. Nos muestran que el reino Round está colocado al este del continente Thioness. Al inicio, su vida no era tan mala. Seguía siendo un príncipe después de todo, por lo cual gozaba de algunos lujos. Él creyó que esa felicidad duraría por siempre. Nunca se dio cuenta que sin poder ni habilidades, todo se le haría arrebatado. Pero después de tanto sentimentalismo, tomó una decisión. Decidió priorizar su recuperación para poder cumplir su venganza. En el siguiente capítulo, alguien se le acerca a Davy, diciéndole que no debería de estar tan a la defensiva. A él no le importó el comentario, y es que en un principio los héroes estaban emocionados de que Davy llegara, pero al darse cuenta de sus limitaciones, comenzaron a ignorarlo y a menospreciarlo. Él ya estaba harto de todo eso. Pero el héroe notaba que el chico seguía esforzándose, y le dice que debería de estar feliz, ya que su deseo será concedido. Ahora es un miembro de su familia, presentándose como el héroe Hércules, especialista en supervivencia, y a partir de hoy, él mismo lo entrenará. Davy se pregunta cuánto tiempo ha pasado desde que cayó en coma. La única visita que él ha tenido es la de su sirvienta. Esto no le impresionaba debido al estado en el que se encontraba, y a pesar de lo difícil que es mover su cuerpo, poco a poco va siendo más capaz. Debido a su intriga, toma el calendario de Valdis, siendo el año 278, dándose cuenta que desde aquel día ya han pasado 6 años, y promete no volver a caer en esa condición. Y para poder lograrlo, se pone en práctica el primer paso para poder restaurar su vitalidad. No pude hacer nada. En su estancia con los héroes, la heroína le menciona que su poder sagrado es bastante promedio, pero en términos de control y manejo, puede llegar a destacar. Este poder de salud y pureza solo es otorgado a los elegidos por los dioses. Daphne fue conocida por la mujer amada por Dios, pero en realidad es que tuvo que entrenar por cientos de años, y ella fue la encargada de enseñarle todo esto a nuestro prota. Ya de regreso, y aún con su inmovilidad, afortunadamente Davy todavía conserva los recuerdos y experiencia ganada con los héroes, así que solo es cuestión de tiempo para que recupere su fuerza. Al intentar conjurar y no tener éxito, esto le baja un poco los ánimos a nuestro prota, pero él no se rinde, lo intenta una y otra vez, hasta que... Al fin lo logré.
y por descuido de Davy, él no se percató que su sirvienta entró a la habitación. Y ella, muy confundida, notificó inmediatamente la presencia del doctor de la realeza, el doctor Ramsés, sorprendiéndose que la condición de su cuerpo haya mejorado drásticamente. Y no pasó mucho tiempo para que la reina acudiera al lugar, y se trata de la responsable de la muerte por envenenamiento de la madre de nuestro prota, acompañada por el segundo y tercer príncipe. Ellos halagan sarcásticamente a Davy, diciéndole que él es muy tenaz, y le preguntan si recuerdan quién fue el responsable del estado de nuestro prota. Él lo sabe perfectamente, pero dice que no. Davy pregunta si pudieron capturarlo, porque intentar asesinar a un príncipe es una falta muy grave. La reina contesta que no, y que por el momento su caso está cerrado. El doctor menciona que ya terminó con la revisión y le recomienda acudir con el sacerdote para poder dar seguimiento con sus cuidados médicos, y en un par de días él se recuperará. Todos deciden retirarse, y durante todo este tiempo Davy usó magia sagrada, pero debido a la diferencia de niveles, nadie se dio cuenta. El odio que sintió no fue nada comparado al tiempo que estuvo en el Templo de los Héroes, pero definitivamente se vengará, y para eso deberá mantener su mente fría. Ya han pasado 15 días desde que despertó sus poderes, y gracias a sus entrenamientos, su manejo y control de maná han mejorado significativamente. Al usar magia de recuperación, le ha permitido recuperar una gran cantidad de maná. Esto, combinado al conocimiento médico de la hermana Ana, su recuperación ha sido mucho más sencilla. En eso, la sirvienta llega con la comida, no muy agradable para Davy, pero sin importarle, le pide que le prepare más platos, y es que al usar magia de restauración, su estómago digiere la comida más rápido. Aprovechando la presencia de su sirvienta, le pregunta el estado financiero de su castillo, y también le pregunta por la cantidad de personal actual, a lo que responde que ella es la única, y durante todos estos años, ella se ha encargado sola de este castillo. También nos dice que hay 6,000 de oro dentro del castillo, con unos ingresos mensuales muy bajos. Davy piensa que posiblemente pueden estar siendo extorsionados, y al preguntarle por su salario, se da cuenta que su sirvienta, Amy, ha utilizado todo ese tiempo de su paga para poder mantener los gastos del castillo. Nuestro prota le agradece, pidiéndole por favor que no se dirija ante él como un príncipe, sino que a partir de ahora lo trate como una persona cercana para ella. Ahora, él se encargará de las finanzas. Amy duda un poco de él, pero antes de que ella se quedara atrás, decide seguirlo preocupada. Y así es como estos dos empiezan a trabajar juntos. Llegando al departamento financiero, el encargado les dice que es imposible modificar los fondos, y como era de esperar de Davy, al parecer los demás lo miran con mucho desprecio. Así que decide tomar asiento, y molesto, le pregunta si cree que él es un idiota, ya que la cantidad de monedas de oro que deberían de recibir es de 500, pero ni siquiera reciben 100. El encargado alega que esa cantidad es más que suficiente para poder cubrir los gastos del castillo. Davy comienza a enojarse y dice que esa cantidad necesaria solo es suficiente para mantener los pisos agrietados, el jardín lleno de mala hierba y las columnas a punto de colapsar. Que no importa cómo lo mire, parece una casa abandonada. El encargado se pregunta qué clase de príncipe revisa sus finanzas, y como último recurso le dice que este lugar es solo para calcular presupuesto, y no un lugar donde se pide dinero. Davy se da cuenta que es solo pérdida de tiempo, así que él decide marcharse, no sin antes decirle que con ese dinero aproveche para poder comprarse algo. Debido a la situación, es comprensible del por qué los empleados terminaron huyendo. De la nada, Davy le pide una espada a Amy, y para eliminar sus preocupaciones, le aclara que no planea cortar a nadie, ya que difícilmente esas bestias pueden llamarse humanos. Davy se pregunta qué pasaría si empezara a cortar a los sirvientes de los nobles. La respuesta es de que lo acusarían de volverse loco, y lo exiliarían inmediatamente, y por ningún motivo, él se convertirá en una presa fácil. Davy está de vuelta, pero ahora con un cuerpo de un jabalí, aparentemente cazado por él, pero él solo dice que se lo encontró enfrente del castillo. Es que al decirle la verdad no tendría ningún sentido. Amy le dice que no puede dejar que la sangre de un animal toque las manos de un príncipe, y si continúa, puede llegar a lastimarse. Él solo la ignora y decide continuar. Davy sabe que aunque él quisiera ver al rey,
se lo negarían por asuntos políticos. Y en cuanto a los otros departamentos, no hay nada que él pueda hacer. La reina está haciendo todo lo posible para ponerle obstáculos. Pero gracias a su maestro Hércules, él se ha convertido en algo parecido a un especialista. Al anochecer, nos muestran a la reina con su sirvienta. La reina sospecha que algo extraño está pasando, que el David de ahora no es como ella lo recordaba. Su sirvienta le dice que él sigue siendo solo un paciente y que apenas puede caminar. La reina desconfía y le advierte que aunque ella sea una informante para la luna oscura, ante ella es solo una simple criada de clase C. Por cierto, el nombre de la sirvienta se llama Shirley. Ella es miembro del gremio de asesinos La Luna Oscura, gremio que reside en la capital del reino. La reina le dice que no es capaz de quitarse la sensación de intranquilidad que le da ahora, y como dice Shirley, nada cambiará. Aunque el príncipe haya despertado 6 años después, mantendrá la vida de Davy en la palma de sus manos, o eso se supone. La reina se había perdido entre sus pensamientos, pero Shirley toma la palabra. Le dice que si continúa insultándola, ella, junto a sus camaradas, actuarán sin importar la clase. La reina se disculpa. Ella solo estaba expresando sus preocupaciones y que desea mucho no tener ningún problema con Davy. Pero si no es así, ella terminará pagando el precio. Que lo tenga en mente. Shirley le dice que ella estará a sus órdenes y hará lo que ella desee. Al igual que pasar un hilo a través de cientos de agujas, el maná perfora como un túnel y crea una corriente lenta y cuidadosa. Las partes más difíciles de alcanzar son las venas y el cerebro. Y para no resultar herido, jamás hay que olvidar esto. Vuelve a aparecer Daphne, la sacerdotisa, capaz de herir a cualquiera con sus palabras. A la derecha, la heroína nigromante, Ro Ayas, que actúa más como una sacerdotisa que incluso la sacerdotisa, y además un mago con un enorme báculo, pero en especial la diosa, que la llamaremos la diosa Estefanía. Davy sabe que no es normal que todos se reunieran para verlo, pero se supone que vinieron a ayudarlo. Es el punto de partida del experimento que Davy jamás olvidará. De regreso en el castillo, y gracias al trabajo de nuestro prota, el jardín luce muy bien. Davy le pide a Amy que si alguien llega a buscarlo, la avise inmediatamente. Ella poco a poco va acostumbrándose, y es que ella siempre se pone histérica cuando Davy comienza a hacer algo, aunque ella aún se rehúsa a comer con él. Davy se aleja para poder comenzar con su entrenamiento. Y como primer paso, crea un campo alrededor de él. Mientras el aire entra en sus pulmones y lo nutre, también absorbe la energía de la naturaleza. A esta acción se le llama respiración de maná. Esta técnica proviene del rey de los magos, la pequeña Odín. Todos los cuerpos tienen un límite de absorción de maná, y para mejorarlo, se necesita entrenar y administrarlo a diario. Gracias a esta técnica, el maná que normalmente se ahorraría por meses, Davy podrá conseguirlo en cuestión de días. Si esta técnica saliera a la luz, traería consigo una gran revolución. Por eso, Davy tendrá que ser cuidadoso. En ese momento, Davy nota algo. Evidentemente esto es obra de la reina, pero confrontarlo solo le traería problemas. A Davy le conviene que los demás sigan pensando que él es débil, para poder continuar tranquilamente con su entrenamiento. Esparció por toda el área un campo de distorsión de maná, y ya una vez reunida la cantidad necesaria, es hora de crear el famoso círculo de maná. Los magos pueden usar poderes sagrados, pero ninguno de esos dos es capaz de usar la nigromancia. Y gracias a las heroínas, Davy puede usar las tres. Los magos normales dibujan un círculo en sus corazones para poder hacer el uso del maná, pero ese método es incapaz de soportar el choque entre la nigromancia y el poder sagrado. Y para evitar que su corazón explote, Davy deberá crear un círculo a su medida, llamado círculo arterial. Al emparejar las arterias de todo su cuerpo, crea un intrincado círculo en donde se vierte maná en él. Esto atrae enormes resultados, pero un mínimo error significaría la muerte. En el pasado, Davy solo pudo lograrlo con la ayuda de las heroínas, pero ahora él está solo. ¿Será capaz de lograrlo por segunda ocasión? Ya es la hora de la cena, y el joven príncipe aún no regresa. Esto es muy raro porque Davy nunca se pierde ninguna cena. Amy comienza a preocuparse. Se pregunta si la mejor opción es ir a buscarlo. Si algo le llegara a pasar al príncipe, Davy por fin aparece, pidiéndole que le deje de decir príncipe. Se disculpa por haberla preocupado. Se abalanza hacia Amy. Debido al duro entrenamiento, Davy llegó a su límite.
A la mañana siguiente, Davy se da cuenta que se ha desmayado, pero para su sorpresa, él no se encuentra solo. Al parecer Amy estuvo con él toda la noche, y el círculo arterial se ha completado exitosamente. Ahora, él es capaz de sentir cómo los 3 poderes fluyen en su cuerpo, sin ningún límite. Con solo mover un dedo, él es capaz de usar cualquier hechizo simple, incluyendo el de restauración. Ya han pasado 5 meses y afortunadamente para el castillo, la comida ya no es ningún problema. Hasta hace exactamente 3 meses lograron estabilizarse, pero lo raro de todo este tiempo es que alguien ha estado dejando comida delante del castillo. En un principio Davy creía que se trataba de la reina, pero pensándolo bien, ella no lo ayudaría. Davy no tiene ni idea de quién puede ser. Davy detecta presencias. Al esparcir maná por todo el castillo, él puede sentir la presencia de las personas. Él no se esperaba tener la visita de alguien tan pronto, y emocionado, se pregunta de quién se tratará. Se trata de un sacerdote, y que también es informante para la reina. El motivo de su visita es para evaluar el estado de salud de Davy, y al revisarlo un poco, Davy le pregunta si él podrá ser capaz de ayudarlo. El sacerdote le responde que como él ha estado en cama, no le recomienda usar magia sagrada en él, ya que podría ser peligroso, y por el momento deberá conformarse con su estado actual. Davy está decepcionado, y es que no se explica cómo no intentó hacer ningún hechizo de curación, sobre todo porque se trata de un sacerdote representante de la nación, y con tal de seguir órdenes, él evadió sus responsabilidades. Además de que sus heridas son muy simples, el sacerdote comete una falta, diciendo que los rumores son verdad, comparando a Davy con el príncipe Carlos. Amy le pide por favor que sea más cuidadoso con sus palabras. Al maldito no le gustó esta actitud, y entonces le da un golpe a Amy. Le reclama a Davy que si él no educa a su criada, ella se acostumbrará a hacer lo que quiera, y también se atreve a hacer insinuaciones sobre su aspecto físico. Decide terminar su visita por hoy. Afirma que volverá dentro de 15 días y le pregunta si dejará que Amy lo acompañe hasta la salida. Davy responde que sí. Y ya más a solas, le dice que ella tendrá que ir a verlo hoy por la noche. Y a pesar de todo, Amy le pide al sacerdote que le ayude a curar al protagonista, porque su vida depende de él. El sacerdote se burla de ella, ya que no le ve ningún caso ayudar a un príncipe enfermo. Davy tiene esta rara sensación. Su cuerpo se siente diferente. No sabe cómo explicarlo, pero él puede darse una idea. ¿Acaso será rabia? Esto no es posible, porque él construyó demasiada dignidad dentro del templo. Daphne alguna vez le mencionó, al no ser capaz de controlar sus emociones, su existencia se reduciría a la de un animal. Pero en esta ocasión, sus pensamientos son distintos, creyendo que la rabia adecuada es la fuente de vida. Y también puede servirte como punto de referencia para alcanzar tu objetivo. Amy acusa al sacerdote de que si algo le llegara a pasar a Davy, sería bajo su responsabilidad, pero a él no le importa ese mediocre, sobre todo porque la reina está de su lado, y dentro de este reino no hay nadie que apoye al príncipe. Nada ni nadie se atrevería a oponerse ante él. Davy se alegra de que ahora tiene una excusa para poder eliminarlo. Y le pregunta a Amy cuál es la pena por ir en contra de la realeza. Al no tener ninguna respuesta, le dice que no le haga repetir las cosas. Ella duda un poco, pero al final, la pena por ir en contra de la realeza es la ejecución inmediata. Y antes de que el sacerdote intentara hacer otra cosa, la reina furiosa bofetea a Davy y le dice que realmente está muy loco. ¿Cómo le pudo haber hecho eso a un discípulo de la Tierra Santa? Davy se justifica diciendo que el sacerdote amenazó con su vida y lo tuvo que castigar conforme a la ley. Y a punto de darle el segundo golpe, él le pregunta si acaso esto no es divertido,
porque incluso hasta cuando él cayó en coma, las leyes del reino no eran tan brutales. Para Davy, ser castigado por eliminar a alguien que va en contra de la realeza no tiene sentido. La reina le dice que como no hay evidencia, no importa por qué lo mató, no es algo que le compete a él, y que seguramente muy pronto llegará la queja de la Tierra Santa. Ella nunca pensó que él heredaría la estupidez de su madre, y que ellos dos siempre han sido un estorbo. Davy le recalca a su majestad que no es buen comportamiento maldecir a los padres de los demás, y mucho menos delante de ellos. Y aparecen los siervos de la reina. Nuestro prota se sorprende por la respuesta inmediata, pero para Shirley hubiese sido mucho más interesante si Davy hubiese hecho algo más. Davy definitivamente se ha dejado llevar por su impulso. Asesinar a la reina o a cualquier otro miembro de la realeza no es diferente. Y allí la reina se da cuenta y le pregunta a Davy si durante todo este tiempo él sabía la verdad. Por supuesto que él lo sabía. Él no es tan estúpido como para no tener un as bajo la manga, y con altanería les pregunta si ya pueden retirarse. También aprovecha para pedirle a la reina que se encargue de la limpieza. Esto porque ella le ha robado sus empleados. En caso de no cumplir sus peticiones, podría circular un rumor bastante grotesco, y a partir de ahora, ella no se quedaría sin hacer nada.